En el verano de 1966, la selección nacional portuguesa, también conocida con el orgulloso nombre de Os Magriços, cautivó a los aficionados de todo el mundo, creando una trayectoria increíble en el Mundial celebrado en Inglaterra. Era su primera participación en el estadio más grande del planeta, pero con una generación de jugadores excepcionalmente talentosos y un estilo de juego ofensivo y feroz, lleno de improvisación latina y potencia salvaje. No solo alcanzaron el éxito con una histórica medalla de bronce, sino que también se convirtieron en un recuerdo imborrable. Derrotaron al vigente campeón, Brasil, lograron una remontada increíble contra Corea del Norte y solo se detuvieron ante el anfitrión, Inglaterra, entre lágrimas. Pero tras esos momentos gloriosos en los campos de Wembley o Goodison Park, se esconden jugadores con destinos muy singulares. Han pasado casi 60 años, y el tiempo ha dejado huellas crueles en sus vidas. Algunos se convirtieron en leyendas inmortales, otros optaron por una vida de aislamiento, y otros dejaron este mundo en silencio. Repasemos los altibajos de los jugadores que formaron el alma de la generación dorada de Portugal aquel año. Mário Coluna fue el trampolín para que Eusebio se convirtiera en la punta de lanza. A sus 30 años, era un líder irreemplazable, con su estilo de juego sereno, su magnífica capacidad de pase y su absoluta autoridad en el campo. Coluna era como un general. Fue él quien guió a Eusebio desde el principio, y en el Mundial de 1966 fue quien marcó el ritmo, impidiendo que los exaltados portugueses se dejaran arrastrar por el juego violento de sus oponentes. Tras dejar el Benfica como una de sus grandes leyendas, Coluna regresó a su Mozambique natal tras la independencia del país. A diferencia de muchos jugadores que eligieron ser entrenadores, Coluna se dedicó a la política y la gestión deportiva. Fue presidente de la Federación Mozambiqueña de Fútbol e incluso ministro de Deportes. Su vida fue la travesía de un hijo que regresó para construir su patria, aportando su experiencia de las grandes ligas europeas para impulsar la incipiente industria deportiva de Mozambique. Coluna es un hombre de familia, tranquilo y responsable. Le apasiona el desarrollo del fútbol africano y trabaja incansablemente para crear oportunidades para los jóvenes jugadores. Aunque reside en Mozambique, su corazón siempre está en Portugal, el lugar donde alcanzó la gloria. Su dignidad y liderazgo en el campo se plasmaron a la perfección en su vida. De capitán en el campo, se convirtió en el líder del país. Coluna siempre fue quien tomaba la iniciativa, un apoyo incondicional para los demás. Sin embargo, menos de 2 meses después del fallecimiento de su hermano Eusebio, Mário Coluna también falleció. El 25 de febrero de 2014, falleció en Maputo, Mozambique, a los 78 años debido a una infección pulmonar. Las muertes consecutivas de 2 de las mayores leyendas cerraron un capítulo dorado, pero también trágico, del fútbol portugués. José Torres, de 1,9 metros, era una figura imponente en el área de Portugal. Era la barrera perfecta para Eusebio, atrayendo a los defensas y marcando cabezazos cruciales, incluyendo el gol de la victoria contra la Unión Soviética en el partido por el 3er puesto. A pesar de su tamaño, Torres era una figura justa y afable, como su apodo indicaba. La carrera de Torres como jugador estuvo estrechamente ligada al Benfica, pero su mayor huella posterior la dejó en el banquillo. Fue quien llevó a Portugal al Mundial de México 1986 tras un dramático partido en Stuttgart en el que pronunció la inmortal frase «Déjame soñar». Sin embargo, el torneo de 1986 fue un desastre con el escándalo de Saltillo, que dejó una triste huella en su carrera como entrenador. Después de eso, vivió una vida tranquila, alejado del ruido mediático. Torres era conocido por ser una persona gentil, amable y artística. Amaba a las palomas y dedicaba mucho tiempo a cuidarlas. Siempre mantuvo una actitud optimista y nunca culpó a su destino, aunque su salud se deterioró gravemente en los últimos años de su vida debido al Alzheimer. El gigante amable en el campo es también su persona real en la vida real. Alto, tolerante pero a veces demasiado gentil ante los cálculos del duro mundo del fútbol. El viaje de ese gigante se detuvo en silencio. El 3 de septiembre de 2010, José Torres falleció a los 71 años tras una larga lucha contra la enfermedad,
Dejó una dulce sonrisa y el recuerdo de sus valientes cabezazos. Antonio Simões, que entonces tenía 22 años, era el más joven del legendario cuarteto ofensivo del Benfica y Portugal. Pequeño pero increíblemente rápido y habilidoso, era un terror en la banda izquierda. Fueron sus centros precisos los que ayudaron a Torres y Eusebio a brillar. Era la personificación de la juventud y la explosividad. Simões fue uno de los primeros jugadores portugueses en triunfar en Estados Unidos, jugando para los Boston Minutemen y los San Jose Earthquakes. Tras retirarse, se convirtió en entrenador, dirigiendo a la selección femenina portuguesa y asistiendo a Irán en el Mundial de 1998. También es un comentarista astuto, siempre ofreciendo una perspectiva moderna y perspicaz sobre el fútbol. Simões es el único del legendario cuarteto de ataque, Eusebio, Coluna, Torres. Simões, que aún se mantiene lúcido y activo, se ha convertido en el guardián de la llama, el narrador de la generación del 66. Aparece regularmente en televisión, escribe libros y participa en eventos en honor a sus excompañeros. En la cancha es un creador, y fuera de ella sigue siendo un creador de recuerdos, ayudando a las nuevas generaciones a comprender el valor del pasado. Es pequeño, pero su voz ahora pesa 1000 libras. Hoy, a sus 81 años, Antonio Simões sigue vivo y coleando, contribuyendo al fútbol como asesor y comentarista. Es el testigo más vívido, el vínculo entre el glorioso pasado y el presente, y lleva consigo el recuerdo de una generación dorada que se ha ido desvaneciendo poco a poco. Eusebio no solo era la estrella, sino el eje central del equipo, apodado la Pantera Negra. Tenía la velocidad de un atleta y la fulgurante puntería de un artillero. Sus 9 goles en el torneo, incluyendo 4 que salvaron a la nación en cuartos de final contra Corea del Norte, constituyeron una de las mejores actuaciones individuales en la historia de la Copa Mundial. La imagen de Eusebio sollozando al salir de Wembley tras la derrota en semifinales ante Inglaterra se ha convertido en un símbolo de pasión pura y dolor inconcluso. Tras aquel apasionante verano, Eusebio dedicó toda su juventud al Benfica, convirtiéndose en un símbolo viviente del club. Ganó el Balón de Oro europeo, la Bota de Oro europea e innumerables títulos nacionales. A pesar de recibir ofertas desorbitadas de clubes italianos y españoles, las políticas del dictador Salazar lo consideraban un bien nacional, lo que le impedía salir de Portugal. En los últimos años de su carrera, se fue a Norteamérica para jugar en la NASL, disfrutando de sus últimos resquicios de libertad como jugador. Tras retirarse, Eusebio se convirtió en embajador del fútbol portugués, viajando por el mundo con una sonrisa amable, siempre recibido como un rey sin corona. En la vida real, Eusebio era un hombre modesto, casi tímido, en contraste con su agresividad en el campo. Llevaba una vida sencilla con su esposa Flora y sus hijos. Amaba el vino, disfrutaba de las reuniones con amigos y siempre sintió un cariño especial por su Mozambique natal. Sin embargo, las lesiones de rodilla en su juventud lo atormentaron en la vejez, dificultando cada paso del Pantera Negra. En el campo, portaba las esperanzas de una nación. Fuera del campo, seguía ejerciendo el papel simbólico de puente para sanar las heridas de la historia. Era un rey popular, alguien a quien todos podían tocar. Sin embargo, el corazón del héroe dejó de latir. El 5 de enero de 2014, Eusebio falleció a los 71 años debido a una insuficiencia cardíaca. Su muerte sumió a todo Portugal en el luto, y el gobierno declaró 3 días de luto nacional. Fue enterrado en el Panteón Nacional, un lugar dedicado a las figuras históricas más importantes, que reafirma el legado inmortal de la Pantera Negra. José Augusto era extremo derecho y marcó 3 goles en el Mundial de 1966, una cifra impresionante para un extremo. No solo era un buen atacante, sino también un gran defensor, aportando equilibrio al potente equipo ofensivo de Portugal. Tras la gloria de 1966, José Augusto pronto se dedicó a la dirección técnica. Lideró a la selección portuguesa en la Copa de la Independencia de Brasil de 1972 y, posteriormente, a la selección nacional femenina. También trabajó en España y dejó una huella imborrable. Su vida estuvo ligada al entrenamiento y la inspiración.
Su diligencia y agudo pensamiento táctico sobre el terreno de juego lo convirtieron en un maestro respetado. Era discreto pero eficaz, un hombre de trabajo. Hoy, a los 87 años, José Augusto disfruta de su retiro en Portugal. Es uno de los pocos miembros que quedan de aquel equipo y aún se reúne regularmente con su viejo amigo Simões para recordar viejos tiempos. Hilário, del Sporting de Lisboa, se erigió como un bloqueador impenetrable en un Benfica repleto de estrellas. Poseía gran resistencia y tenacidad. En el Mundial de 1966, jugó todos los partidos, bloqueando a los mejores extremos del mundo. Hilário es un símbolo de lealtad. Tras haber alcanzado la cima de su carrera en el Sporting CP, tras retirarse, dedicó su vida al servicio del club como entrenador de categorías inferiores y segundo entrenador. Fue el primer maestro de la siguiente generación dorada del Sporting, como Luís Figo o Cristiano Ronaldo. Hoy, a sus 85 años, Hilário sigue siendo una leyenda viva en el estadio José Alvalade. Lleva una vida discreta pero muy respetada, testimonio de su incansable dedicación. Vicente fue un líder de la defensa, reconocido por su estilo de juego limpio pero potente. Fue quien anuló al rey del fútbol Pelé en la victoria por 3-1 sobre Brasil con una defensa magistral en lugar de engaños. Su actuación en Inglaterra fue considerada una de las mejores del torneo como central. La tragedia golpeó a Vicente tan solo un año después del Mundial de 1966. Un trozo de cristal de un accidente de coche se le clavó en el ojo, obligándolo a retirarse prematuramente a los 32 años, en la cima de su carrera. Perdió parte de la visión, pero no su pasión por el fútbol. Continuó jugando en el Belenenses y fue reconocido como el mejor jugador de la historia del club. Hoy, a sus 89 años, Vicente Lucas es el segundo miembro más longevo de la plantilla de 1966. Vive con orgullo una carrera breve pero brillante, y sus ojos heridos son testimonio de los sacrificios que hizo. José Pereira no fue la primera opción cuando llegó al torneo de fútbol más importante del planeta a los 34 años. Pero tras el partido inaugural, se apoderó de la titularidad y se convirtió en un portero fiable. Con sus movimientos ágiles como un pájaro, frustró a los delanteros norcoreanos e ingleses. Pereira era un hombre humilde que pasó la mayor parte de su carrera en el Belenenses. Tras retirarse, optó por una vida completamente aislada, lejos de los focos. Vivió sus últimos días en paz con su familia en el Algarve. El viaje del pájaro azul se detuvo. En 2016, José Pereira falleció a los 85 años. Se fue tan silenciosamente como vivió, dejando un gran vacío en la memoria de los aficionados. Jaime Graça era el alma del equipo. Corría incansablemente, luchando por el balón para que las estrellas del ataque brillaran. Su gol de 2-1 en el partido por el tercer puesto contra el legendario portero Lev Yashin fue el momento más destacado de su vida. Tiene un profundo apego al Benfica, no solo como jugador, sino también como ojeador de juveniles y entrenador. Fue él quien vio el talento de Nuno Gómez y de muchas otras estrellas. Lleva una vida sencilla y se dedica a entrenar. El 28 de febrero de 2012, Jaime Graça falleció a los 70 años tras una larga enfermedad. Falleció antes que sus famosos compañeros, pero su contribución no fue menor. Baptista formó un sólido escudo con Vicente. Jugaba con inteligencia, raramente cometía errores y siempre mantenía la calma. Su actuación en el Mundial de 1966 fue considerada ejemplar para la posición de central. Tras el fútbol, Baptista, de origen intelectual, se dedicó a la economía y se convirtió en un profesional exitoso. Es la prueba de que los futbolistas también pueden triunfar en el mundo empresarial. Hoy, a sus 83 años, Alexandre Baptista sigue vivo y coleando. Rara vez aparece en la prensa deportiva, pero siempre se le menciona con el respeto de un caballero, tanto dentro como fuera del campo. Moraes es famoso, y tristemente célebre, por las dos faltas que expulsaron a Pelé contra Brasil. Sin embargo, como jugador, es increíblemente versátil, capaz de jugar como defensa o centrocampista. Su agresividad es esencial para defender su portería. Ganó la Recopa de Europa con el Sporting de Lisboa con un gol directo de córner, o Cantinho do Moraes. Tras retirarse, trabajó en el cuerpo técnico del Sporting, pero su salud se deterioró bastante pronto.
En abril de 2010, Juan Moraes falleció a los 75 años tras una larga lucha contra el cáncer. Se llevó sus controversias históricas a la tumba, pero para los portugueses siempre será un héroe. Festa no fue la opción número 1, pero cuando estuvo en el campo, 3 partidos, jugó con mucho esfuerzo, especialmente en el partido contra Brasil, contribuyendo a bloquear a los explosivos jugadores del rival. Tras su carrera como jugador, llevó una vida bastante privada en su ciudad natal. En sus últimos años sufrió una grave enfermedad. La última y triste noticia que golpea a los fanáticos. A principios de 2024, Alberto Festa falleció a la edad de 84 años. Su fallecimiento es un recordatorio de que el tiempo se está llevando lentamente a los últimos testigos. Germano es el verdadero hermano mayor del equipo. A sus 33 años, es un central de talla mundial, 2 veces campeón de la Copa de Europa con el Benfica. Capitaneó al equipo en el partido inaugural contra Hungría, dominando la defensa con su aplomo y elegancia característicos. Sin embargo, las persistentes lesiones convirtieron su último gran torneo en una tragedia personal. Tras la victoria por 3-1 en la primera jornada, Germano se vio obligado a cederle el puesto a su hermano menor y perderse el resto del torneo. Era el general que cayó antes del partido más importante, pero su espíritu seguía impregnando el juego del equipo. Germano no era solo un jugador, era un caballero del fútbol. Su ilustre carrera en el Benfica lo ha convertido en un referente. Tras retirarse, no optó por hacer ruido. Vivió una vida discreta, conservando la dignidad de un hombre de la generación anterior. Tuvo una corta etapa como entrenador, pero no dejó tanta huella como cuando jugaba. Para la afición del Benfica, siempre será un monumento imponente, quien sentó las bases de la época dorada del club. En la cancha, Germano jugaba con inteligencia y elegancia, sin recurrir en casi ningún momento a la fuerza bruta. Fuera de la cancha, llevaba una vida elegante, libre de escándalos y controversias. Su ausencia en los partidos a vida o muerte de 1966 fue una nota triste, pero puso de relieve el sacrificio de un hermano mayor. La trayectoria de aquel valiente capitán terminó prematuramente. El 14 de julio de 2004, Germano de Figueiredo falleció a los 71 años. Se fue con el recuerdo de una época en la que el fútbol aún era un deporte de caballeros. José Carlos era el tipo de trabajador esforzado que todo entrenador anhelaba en un equipo de estrellas ofensivas apasionadas. En el Mundial de 1966, solo jugó 2 partidos, pero en esos partidos tuvo que luchar con todas sus fuerzas, especialmente en el partido por el tercer puesto contra la Unión Soviética. Su agresividad y su capacidad para competir en el mediocampo ayudaron a limitar la fuerza del rival, ayudando a Portugal a asegurar la victoria. Era un héroe silencioso, dispuesto a cubrir cualquier hueco en la plantilla. A diferencia del núcleo del Benfica, José Carlos es una leyenda viva de su rival, el Sporting de Lisboa. Fue pieza clave de la plantilla que ganó la Recopa de Europa en 1964, el único título continental del Sporting hasta la fecha. Pasó toda su carrera vistiendo la camiseta blanquiazul, famoso por su estilo de juego agresivo y su espíritu inquebrantable. Tras retirarse, también entrenó en equipos menores y en la cantera. Su dedicación en el campo refleja quién es: leal y responsable. No necesita el halo de una estrella, solo necesita completar la tarea asignada de la mejor manera. Casualmente, y por desgracia, el mismo año en que falleció su compañero Germano, también falleció José Carlos. En 2004, falleció a los 62 años tras una grave enfermedad. Su fallecimiento dejó un profundo dolor en la afición del Sporting de Lisboa. Joaquim Carvalho llegó a Inglaterra como campeón, héroe de la Recopa de Europa del Sporting de Lisboa 2 años antes. Se le confió la titularidad en el partido inaugural contra Hungría. Portugal ganó 3-1, pero Carvalho tuvo algunos momentos de incertidumbre. En un torneo corto y lleno de presión, el entrenador Otto Gloria tomó la cruel decisión de sustituirlo por el veterano José Pereira para el resto del torneo. Carvalho se sentó en el banquillo, viendo a sus compañeros hacer historia, sintiéndose olvidado en medio de un triunfo triunfal. Aunque el Mundial de 1966 fue un triste recuerdo, la carrera de Carvalho a nivel de clubes fue brillante.
Era el San Iker del Sporting en aquel entonces, famoso por sus extraordinarios reflejos. Tras su retirada, siguió estrechamente vinculado al fútbol y a la comunidad de exjugadores. Apareció con regularidad en las celebraciones de la Recopa de Europa de 1964, donde siempre fue homenajeado como el héroe número 1. Carvalho era un hombre alegre y sociable, aunque en sus ojos siempre se percibía una cierta tristeza del pasado. Vivió su vejez en su ciudad natal, rodeado del amor de su familia y el respeto de su afición. Nunca se arrepintió de su decisión, pero siempre se sintió orgulloso de formar parte de Os Magritzos. La posición de portero es la más solitaria del campo, y Carvalho experimentó esa soledad al máximo en el Mundial de 1966. Pero la forma en que superó su tristeza para seguir contribuyendo demostró el temple de un verdadero campeón. La trayectoria del legendario portero ha llegado a su fin. El 5 de abril de 2022, Joaquim Carvalho falleció a los 84 años. Se fue, llevándose consigo una historia de gloria y momentos de crueldad, dejando un recuerdo imborrable para la siguiente generación. Fernando Cruz llegó al Mundial de 1966 como un pilar insustituible del Benfica, el equipo que dominaba Europa en aquel entonces. Sin embargo, en la selección nacional se vio en una situación irónica. Tuvo que competir por un puesto con Hilario, del Sporting de Lisboa, quien se encontraba en un excelente momento de forma. Cruz no jugó ni un solo minuto en todo el torneo. Aceptó el rol de reserva estratégico, siempre listo si Hilario se lesionaba. La profesionalidad de Cruz fue clave para mantener la estabilidad del vestuario portugués, sin competencia entre las estrellas de sus dos rivales, el Benfica y el Sporting. A pesar de ser un actor secundario en la selección nacional, en el Benfica, Fernando Cruz era un rey. Pasó 11 años completos en la cima de su carrera con las Águilas, ganando 8 campeonatos nacionales y 4 copas nacionales, una enorme colección de títulos con la que cualquier jugador sueña. Fue un miembro clave de la generación dorada del Benfica en los años 60, junto a Eusebio y Coluna, conquistando toda Europa. Tras dejar el Benfica, jugó brevemente en el Paris Saint-Germain francés antes de retirarse. Fernando Cruz fue un hombre de lealtad y devoción. Tras colgar las botas, optó por una vida tranquila en su ciudad natal, Lisboa, lejos del bullicio del fútbol comercial. Aparecía con regularidad en los actos honorarios del Benfica, siempre con una sonrisa amable y humilde. Nunca se quejó de estar en el banquillo en 1966, pero consideraba un honor servir a su país. En la cancha, era un lateral diligente, siempre rezagado para proteger a sus compañeros. Fuera de la cancha, también vivía como un guardián de recuerdos, preservando en silencio los viejos valores del club que amaba. Hoy, a sus 84 años, Fernando Cruz sigue vivo y coleando. Es uno de los últimos testigos históricos de la época dorada del Benfica y de la selección portuguesa de 1966. Al mirar atrás, la gente aún ve en él la imagen de un veterano leal que lo dio todo sin pedir nada a cambio. Fernando Pérez fue uno de los jóvenes talentos más brillantes de Portugal en 1966. Miembro del Sporting de Lisboa, poseía una excelente técnica individual y una mentalidad moderna. Sin embargo, el mediocampo portugués, en aquel entonces, estaba demasiado poblado por jugadores como Coluna y Grassa, por lo que Pérez no tuvo la oportunidad de demostrar su talento en Inglaterra. Sin embargo, ser convocado a los 23 años fue un reconocimiento a su talento. La carrera de Pérez fue una aventura interesante. Se hizo un nombre en el Sporting, luego pasó a la Académica y al Porto, pero el punto de inflexión más importante fue cuando decidió cruzar el océano a Brasil para jugar en el Vasco da Gama y el Sport Recife, algo muy poco común para un jugador europeo en aquella época. En la tierra de la samba, su estilo técnico de juego fue muy bien recibido. Tras retirarse, se convirtió en entrenador, dirigiendo a numerosos equipos en Portugal y dejando huella en la filosofía del fútbol ofensivo. Pérez era una persona de espíritu libre, amante de la exploración y sin miedo a los desafíos. Ir a Brasil a jugar demostró su mentalidad abierta y su deseo de buscar nuevas experiencias.
Sus alumnos y colegas siempre lo recuerdan como un profesor dedicado, un amigo divertido y un tesoro de anécdotas interesantes sobre el fútbol a ambos lados del océano. Su estilo de juego espontáneo y su carrera nómada tenían una similitud asombrosa. Pérez nunca se conformaba con quedarse quieto, siempre en movimiento, buscando la alegría, igual que se movía incansablemente en el campo. Sin embargo, el viaje más largo de aquel viajero llegó a su fin. El 10 de febrero de 2019, Fernando Pérez falleció en un hospital de Lisboa tras una larga enfermedad a la edad de 76 años. Su fallecimiento dejó un profundo pesar tanto en el fútbol portugués como en su afición en Brasil. Manuel Duarte es un auténtico cuento de hadas. No provenía de los tres grandes Benfica, Sporting, Porto, sino del Leixões, un modesto club de la ciudad costera de Matosinhos. A los 21 años, ser convocado al equipo estrella para el Mundial fue un honor increíble para el joven. Aunque no jugó ni un solo minuto en el campo debido a la enorme sombra de Eusebio y Torres, la presencia de Duarte demostró que las puertas de la selección nacional siempre están abiertas al talento genuino, independientemente de su origen. Al regresar de Inglaterra, Duarte fue recibido como un héroe en su tierra natal. Continuó jugando para el Leixões Club y se convirtió en la mayor leyenda de la historia. Más tarde, jugó para el Sporting CP y el Porto, pero su corazón siempre estuvo ligado al equipo costero. Era un símbolo de lealtad a sus raíces, un ídolo para los niños de equipos pequeños que soñaban a lo grande. Duarte vivió una vida sencilla, cerca del aliento del océano. Los habitantes de Matosinhos lo llamaban cariñosamente Tío Duarte. Nunca pretendió ser una estrella del mundial, pero siempre fue sociable y accesible. En sus últimos años, solía dedicar tiempo a contar historias a los jóvenes, inspirándolos a superarse. Siendo el jugador más joven y perteneciente al equipo más pequeño, Duarte aprendió la lección de humildad desde el principio de su carrera, y la mantuvo consigo toda su vida, convirtiéndose en un gran personaje, un hombre humilde. Y entonces, el hijo excepcional de aquel mar también regresó a las olas. El 2 de septiembre de 2022, Manuel Duarte falleció a los 77 años. Su partida fue una gran pérdida para el fútbol del norte de Portugal, pero su nombre quedará grabado para siempre como un orgulloso magrizo de la clase trabajadora.